todas, saludos nuevamente. Vamos a continuar con los temas de fisiología respiratoria con nuestra última presentación que sería de efectos BQ o de efectos ventilación-perfusión. Nuestra tabla de contenidos para iniciar, vamos a hablar de la relación ventilación-perfusión, la ventilación-perfusión por secciones, en este caso lo que vendrían a ser las bases y los vértices, y también por último los cambios en la relación ventilación-perfusión. Empezamos primeramente por la relación ventilación-perfusión con un breve concepto que nos define que todos estos coeficientes tienen que mantener un valor constante entre sí, ya que estos van a ser determinados previamente con lo que vendría a ser los valores de la presión del oxígeno alveolar y también la presión del dióxido de carbono alveolar. Bien, luego también vamos a decir que parte de esta relación ventilación-perfusión, ¿ya? Más que todo se basa en que, bueno, si la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el gasto cardíaco son normales, la relación ventilación-perfusión tiene un valor constante, es decir, de 0,8, siempre y cuando se encuentre en valores normales, ¿no? Fisiológicamente normales, ¿cierto? Según este valor, se puede obtener mediante lo que vendría a ser la división de lo que vendría a ser la ventilación sobre el valor de la perfusión. En este caso, vendría a ser un valor total de, en este caso de la ventilación, un valor total de 4.200 ml por minuto, sobre la perfusión, que tendría un valor de 5.200 ml. Si nosotros hacemos una división de estos valores, vamos a obtener un resultado de 0,8, por lo que nuestra constante o valor en todo caso fisiológico normal de relación ventilación-perfusión será de 0,8 en una persona sana, ¿no? Bien, eso más que todo con un breve concepto sobre esta definición ventilación-perfusión. Tenemos en cuenta también los valores normales, ¿no? De lo que vendría a ser la presión de oxígeno alveolar, que si recordamos era de 104, y también el valor de la presión de dióxido de carbono, que tenía un valor de 40 milímetros de mercurio. Bueno, vamos a ir al siguiente punto, que va a ser más que todo determinar esta ventilación-perfusión, pero por secciones. Si tenemos en cuenta esto, tenemos en cuenta que tenemos una sección superior e inferior a nivel pulmonar, ¿no? Donde en la sección superior, que en este caso sería correspondiente a los vértices y la parte inferior a las bases, en la parte de los vértices vamos a, por así decirlo, tener una menor presión, ¿ya? Una menor presión. Y en el caso de lo que vendrían a ser las bases como tal, tendríamos una mayor fuerza de presión. ¿Por qué? En el momento de la circulación, por así decirlo, el corazón más que todo necesita mayor fuerza para empujar la sangre en un sentido inferior. ¿Eh? Por eso es que en esa razón decimos que la parte de las bases va a tener una mayor presión. Diferencias igual entre bases y lo que vendría a ser los vértices es que incluso el tema de la ventilación y la perfusión va a ser muy diferente en ambos aspectos. Por así decirlo, digamos que en los vértices va a haber una mayor ventilación, pero en el caso de las bases una mayor perfusión y así, más que todo. Lo vamos a ver en un cuadro que está más adelante. Ambos tienen que mantenerse constantes y regulares, ¿no? Para poder definir ¿cómo se podría decir? Para poder definir una correcta función a nivel alveolar, ¿de acuerdo? ¿Qué características más tenemos? Va a haber diferencias regionales en base al vértice y a las bases, como lo acabo de mencionar, y que, bueno, va a depender mucho del flujo sanguíneo también de igual forma. Es decir, en una definición de ventilación, vamos a colocar a la ventilación netamente como la capacidad que el pulmón tiene, ¿no? De recibir el aire a nivel alveolar, ¿no es cierto? Porque recordemos, el aire ingresa a nivel alveolar, ya, hasta ahí llega la fase de ventilación. La fase de perfusión, más que todo, se va a relacionar a la hematosis. Cuando ese aire llega a nivel alveolar y la perfusión, por así decirlo, el intercambio gaseoso, ¿no? Tiene que mantenerse constante, ¿no es cierto? Porque son ambas fases, se podría decir que van agarraditas de la mano. Si uno falla, en este caso con la parte de la ventilación, por alguna obstrucción, que vamos a ver más adelante, obstrucción a nivel alveolar, ¿no es cierto? Va a proceder con un colapso alveolar. Y lo mismo con la perfusión, es decir, que si no hay perfusión, hematosis, si no hay ventilación, tampoco habrá hematosis, ¿no es cierto? Ya que ambos tienen que estar en un valor constante
y también, como se podría decir, técnicamente en valores normales ambos aspectos, ¿ya? Así que vamos a ver eso más adelante en las partes patológicas. Pero bien, vamos a ver primero este cuadro que nos muestra, ¿no? Los tres distintos tipos de zonas, pero mayormente nosotros vamos a abarcar la parte del vértice y la parte de las bases. Bien, y tenemos un cuadro resumido que nos explica todo lo que los parámetros que acabo de mencionar. En el caso de la parte de los vértices, que es esta, ¿ya? Aquí tenemos el valor de perfusión, ventilación, ventilación-perfusión, presión del oxígeno y presión del dióxido de carbono, ¿ya? Bien, en el caso de lo que venía a ser el vértice, el flujo sanguíneo va a ser más bajo, a diferencia de la base que va a ser más alta. La ventilación va a ser mucho más alta, a diferencia de la base que va a ser más alta, como tenemos aquí en cuenta esto igual, estas flechitas que nos indican. En el caso de la relación ventilación-perfusión, en el caso de los vértices va a ser mucho mayor que la parte de las bases. Y en el caso de lo que vendría a ser las presiones, tanto la de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en esas regiones, ambas se podría decir que en el caso de la de oxígeno va a ser más alta que la de dióxido de carbono, que va a ser más baja, ¿no es cierto? Y en el caso de lo que vendría a ser las bases, va a ser en sentido contrario. Va a ser mucho más baja la presión de oxígeno alveolar que la presión de dióxido de carbono alveolar. ¿Qué pasa si hay algún cambio en esta relación ventilación? Mayormente estos cambios se podría decir van a haber, como se dice, otros mecanismos que van a estar en relación a estos cambios. Y mayormente ya se podría relacionar con las patologías, ¿no es cierto? En este caso, patologías obstructivas o tal vez algún déficit en producción de surfactante, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver tres parámetros. Uno de ellos es obviamente, y mencionado también, las vías respiratorias bloqueadas, ¿no es cierto? Donde cuando obviamente si hay una vía respiratoria bloqueada, tenemos en cuenta que ahí va a estar afectada la ventilación, más no la perfusión. Pero dijimos anteriormente que si uno de estos dos parámetros se afectaba o no tenía una función adecuada o una función inadecuada, no se podía producir hematosis, ¿no es cierto? Ese es un punto, las vías respiratorias bloqueadas. Ahora, la no hematosis obviamente va a ser ineficiente o no va a estar presente en un pulmón que no esté ventilado, pero que sí esté perfundido. O sea, de nada sirve que esté perfundido, o sea que el oxígeno pueda pasar al alveolo, pero sin que ingrese el aire, porque en el aire ingresa el oxígeno. O sea que si está obstruido el conducto que va a llegar a la parte terminal del alveolo, el aire que tiene oxígeno, y no llega hasta ahí porque hay una obstrucción, obviamente no va a haber tampoco hematosis. Y en el caso de las concentraciones de los gradientes AA, en estos casos, o en estos casos, por así decirlo, va a haber un aumento del presente gradiente, el gradiente AA. Y tenemos una tabla también que nos indica el valor de la relación ventilación-perfusión en valores normales, que como observamos hace un inicio y lo mencioné, es de 0,8. En el caso, obviamente, de que haya obstrucción de vía aérea, obviamente el valor iba a ser de 0. Y cuando hay un espacio muerto alveolar, en este caso, por alguna embolia y demás, su valor iba a ser infinito. Luego también tenemos valores constantes de las presiones parciales, en este caso, presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, cuando es normal, cuando es, cuando es de la de dióxido de carbono de 40, estas son las alveolares. Y lo mismo igual, 100 con 40 se va manteniendo, a diferencia en todo caso de lo que vendría a ser la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y ya el valor de la presión arterial de oxígeno estaría menos 60 milímetros de mercurio por el tema de la obstrucción, porque por así decirlo, no se va a obstruir, digamos, de una manera total, ¿no es cierto? Y en caso de que sí, la presión se va a mantener constante 40. Y en el caso de la presión de dióxido de carbono, esta va a aumentar ligeramente 6 niveles o 6 volúmenes más, en este caso de milímetros de mercurio. Y en el caso de lo que vendría a ser también el espacio muerto, en este caso el espacio muerto por una embolia pulmonar, esta se va a mantener casi constante, solo que va a elevarse. Aquí podemos tener en cuenta que está en 100 milímetros de mercurio normalmente, pero cuando ocurre esto, la presión se va a elevar a 150 milímetros de mercurio. Y en el caso de dióxido de carbono, a cero, técnicamente una carga nula. ¿Ya? Eso con algunos aspectos de la relación ventilación-perfusión en obstrucciones. Ahora, en el caso de lo que es un bloqueo completo,
Un bloqueo completo, más que todo, se define por un flujo sanguíneo que va a ser igual a cero, pero que va a haber una ventilación normal, que más que todo se va a relacionar a lo que vendría a ser la ventilación perfusión infinita, en este caso, un espacio muerto. Y por último, el último punto de la no hematosis, que obviamente mencionamos, ¿no? Que si un pulmón es ventilado, ¿no? Pero no perfundido, ¿no? Estos más que todo van a ser tendidos en valores de aire inspirado. A diferencia del otro punto que acaba de mencionar, si no está la inspiración, si no está normal el valor de ventilación por alguna obstrucción, no sirve de nada porque a nivel alveolar no va a producir la hematosis. Ahora, si la ventilación está bien, pero la perfusión está mal, poco va a producir hematosis, por lo cual el valor quedaría anulado. Y obviamente esto repercutiría en directamente algún colapso alveolar o por último algún colapso pulmonar, ¿no es cierto? Bien, eso sería más que todo lo relacionado a la relación ventilación-perfusión en estos aspectos. Va a ser muy importante para lo que vendría a ser el proceso de hematosis y también está en relación a lo que vendría a ser la presión, las presiones alveolares, presiones pulmonares y también sobre el tema de la circulación, ¿cierto? Bien, agradecerles por su atención y también, bueno, recomendarles que sigan a las redes en Yudox, en Instagram, Harper Academia y también igualmente a mi persona como @cirujano en progreso en Instagram y YouTube. Las bibliografías utilizadas fueron en base a la fisiología médica de Guyton y Hart y fisiología de Linda Constanzo. Bien, con eso yo me despido y bueno, que tengan un buen fin de semana o bueno, el día que estén viendo el video y que bueno, les vaya muy bien en sus labores que estén realizando. Me despido y que tengan un buen día o una buena noche. Gracias por su atención.